tardes, muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida nuevamente al programa de esta semana, al rompecabezas de esta semana. Y por primera vez, por primera vez en la existencia de este programa, tenemos una pregunta del público que responder. Y de hecho el programa completo, todo el programa de hoy, ha sido precisamente preparado con anticipación. Tuve que leer libros, estuve leyendo libros, destrozándome la cabeza, intentando entender conceptos complejos. Y bueno, a partir de eso tenemos de hecho una interesante tesis de la que hablar el día de hoy. No es exactamente sencillo hablar de esto. Yo la verdad no me siento 100% preparado, pero lo voy a hacer, lo voy a intentar, porque yo pienso que es importante desafiarse y entretenido, lo disfruto mucho. Entonces, sin más dilaciones, sin más titubeos, comencemos con, introduciendo el tema, pero además de eso, dándoles algunas pistas de lo que fue el programa anterior, para que esto de alguna forma tenga un poco de coherencia interna y vaya en alguna dirección, porque bueno, es complicado. De hecho, yo mismo debo recordarme ir lento, porque esto es muy complicado. Yo no lo entiendo por completo. No puedo esperar que todo el mundo me entienda a la primera. Es razonable. Ok, comenzamos. Ok, primero, ¿dónde estábamos la semana pasada? Les recordaré dónde estábamos la semana pasada. Estábamos hablando sobre la idea de qué es falso, qué es real, qué es una simulación y qué está dentro de lo simulado y qué es lo que notaríamos dentro de una simulación. Y a partir de eso, Axel nos hizo una pregunta que procederé a leer a continuación. Pero antes voy a explicarles el mapita conceptual aquí, este dibujo muy simpático que dice aquí, que es como las esferas de la realidad. Cuando hablábamos de esto de poder tener ideas contenidas unas dentro de otras, mundos, universos dentro de otro, de alguna manera hablábamos de la conciencia como el centro de todo. Entonces la conciencia es el centro del tema, es lo que está en medio. ¿Qué es lo que siente, lo que sentimos? Está en esa conciencia. Y alrededor de esa conciencia, digamos que hay esferas más amplias que van expandiendo la experiencia de la conciencia a lo que consideraríamos una realidad material. ¿Por qué hablamos de realidad material? Porque hablamos de que la realidad es básicamente aquello que escapa a lo subjetivo, al ser, digamos, al sujeto que lo observa, y es independiente. O sea, si tú quieres que la manzana sea de un color distinto, da lo mismo tu preferencia, si estás de buen humor o no. La manzana es de un color independiente de cómo tú le llames a ese color, independiente de que tú quieras otro color de manzana, si te gusta o no. Es la manzana, punto. Y alrededor de ello estaría la dimensión del tiempo, ya hablando como de la cuarta dimensión, o sea, una dimensión donde existen todos los momentos instantáneos que percibimos, todos juntos, como si fueran un solo momento. Todo el tiempo está concentrado en una sola esfera, donde existen todos los instantes del universo al mismo tiempo. Y puedes acceder a todos ellos directamente. Cosa que por supuesto en nuestra realidad material no es posible porque experimentamos un instante constante de presente. Un tiempo presente right now y nada más. Miren, llevamos minutos de transmisión y ya estamos hablando de cosas complicadas. Y bueno, y alrededor de la experiencia del tiempo vendría lo que denominaríamos la realidad completa, que sería el universo de posibilidades del universo, estando todas estas disponibles al mismo tiempo. Y por encima de eso estaría lo que podríamos empezar a llamar lo suprarreal, lo que está más allá de lo real, que es más allá de lo que podemos incluso imaginar. Entonces, entendiendo que esto es complicado, esto es difícil, yo mismo me detengo muchas veces a preguntarme si estoy explicándolo correctamente, porque es muy complicado, y tampoco puedo hacerlo más sencillo, ni siquiera para mí, menos para otras personas. Entonces es un desafío constante tratar de darle sentido a todo esto, ¿ok? Entonces, la pregunta que hizo Axel hace una semana es la siguiente. Es bien extensa, así que la voy a leer. Dice así: nuestra ética se basa en la idea de que las acciones tienen consecuencias reales y hay una diferencia moral entre el bien y el mal. Si nuestra realidad es una simulación, la naturaleza de esas consecuencias se vuelve cuestionable.
¿Realmente importa hacer el bien si todo es un programa? ¿Es posible que la simulación tenga un código moral propio que nosotros aún no comprendemos? Esa es la pregunta. Y en torno a esto surge el gran asunto del día de hoy, porque por un lado entendemos que no tenemos todas las respuestas. Este programa es un espacio de conjetura, un espacio de hacerse preguntas incómodas, si quieren. Pero no estamos aquí para entregar terminadas las respuestas. Estamos aquí a hacernos las preguntas correctas que nos pongan en la dirección correcta hacia encontrar esas verdaderas respuestas. Entonces, aquí no podemos dar una conclusión, porque sería, de verdad, muy alocado y imprudente incluso. Pero lo que sí podemos hacer es darnos cuenta de qué herramientas tenemos y compartir esas herramientas para llegar mejor a un supuesto resultado, a una conclusión colectivamente, o incluso irla construyendo, porque por algo se empieza, digamos. Entonces, primero que nada tendríamos que describir dos elementos centrales. El primero es, nuevamente hay que volver a recordar a la gente, que es el principio holográfico. Porque hay que distinguirlo de lo que es estrictamente simulado, lo que es la realidad. Entonces, primero que nada, distinguimos que es no, gracias, no quiero detalles, gracias, ya sé hacer esto. Okay. Entonces, cuando hablamos del principio holográfico, que se considera una idea muy plausible para explicar la realidad, nos encontramos con que, digamos que la tesis es que en algún lugar existe toda la información del universo en un espacio plano 2D, digamos algo así como un tejido 2D. Y lo que nosotros observamos o experimentamos de esta realidad estaría aquí, digamos, como una pared. Y aquí hay una especie de lamparita que lanza un haz de luz sobre este universo 2D. Y lo que vemos aquí es un objeto 4D, como una especie de, digamos, voy a hacer un ejemplo como si fuera un cubito muy extraño, que es el universo experimentable. El universo que percibimos sería 3D, mientras que la información original del universo sería 2D. Ese es el principio holográfico. O sea, que toda la información está en un plano distinto aunque la percibamos en tercera dimensión. Y el mejor ejemplo para explicar esto es que cuando un objeto 3D atraviesa un universo 2D, en el caso del ejemplo de Carl Sagan, una manzanita, la manzanita se ve como una serie de rebanadas pasando por un espacio 2D, porque la idea del volumen, la profundidad, digamos, de la manzana no es percibible en un espacio 2D. Solo se puede percibir una rebanada de la manzana al mismo tiempo. Entonces, el fenómeno de la manzana en sí es 3D, pero lo que mejor puede representarla en un universo 2D son rebanadas. Entonces, en el espacio plano, solo vemos instantes planos de la manzana, aunque la manzana es en efecto un fenómeno tridimensional, o sea, que además de tener ancho y largo, tiene profundidad, cosa que no percibimos, que es el mejor ejemplo para explicar qué es el 4D. Porque claro, en el 3D vivimos un instante del tiempo, pero en el 4D es todo el tiempo como una unidad total, tiempo total. Entonces, la idea de vivir en un universo 4D es bastante plausible, pero lo que nos encontramos al hacer esta reflexión es que el 4D no sería algo que podríamos percibir con nuestra conciencia como la conocemos hoy en día. Entonces, volvemos al ejemplo anterior. No quiero eso, no. Entonces, en este ejemplo, el tiempo estaría adscrito al 4D, pero el universo material es 3D, porque lo podemos percibir 3D, pero el 4D es la extensión de la realidad 3D hacia una
variable de tiempo, que es como otro vector de la realidad. Entonces, de aquí ya tenemos dimensiones superiores y más, hasta que ya nos encontramos con esto de lo que denominamos suprarreal, porque es lo que está más allá de la realidad. Si es que existe algo afuera del universo más encima, que es otra cosa, una especulación bien interesante. Pero entonces, la conciencia puede imaginar o percibir, o incluso si fuésemos parte de un universo holográfico, puede que nuestra conciencia esté conectada a un espacio alterno de la realidad donde todo está en otra dimensión, pero nosotros percibimos el mundo 3D, aunque quizás no lo es. Entonces, si el tiempo puede ser 4D, el 4D nosotros lo experimentaríamos como un holograma y lo sentiríamos en forma 3D. Esa es la idea del universo como principio holográfico. Ahora, ¿por qué es distinto hablar de principio holográfico que hablar de simulación? Porque la simulación es como un poco más complejo que eso. Y voy a hacerlo esto muy claro con las mejores herramientas que tengo. Cuando hablamos de crear un programa, por ejemplo, un programa de un ordenador, tenemos un chip, digamos, un chip Nvidia, etcétera, que está conectado a una tarjeta madre, etcétera, cablecitos, etcétera, etcétera. Y este chip, de alguna forma, nos permite correr un sistema operativo. Sistema operativo. Y dentro de este sistema operativo podemos correr programas. Y de alguna forma los programas siempre van a estar contenidos o digamos limitados a lo que el sistema operativo puede procesar, que es el mejor ejemplo de la conciencia. Entonces, si nuestro cuerpo es un chip y nuestra mente es un sistema operativo, nuestras ideas son programas que caben y tienen que estar de alguna manera escritas en el idioma del sistema operativo, por supuesto. Entonces, si estuviésemos en una realidad simulada, aún así hay restricciones que hay que tomar en cuenta. Porque incluso los programas que producimos, se producen los seres humanos, tienen estas mismas restricciones, que parecieran ser más un reflejo de nuestra propia forma de pensar que del universo en sí, o quizás es una cosa accidental, no tengo cómo responder esa pregunta. Pero la cosa es, si el chip tiene limitaciones, o sea, el chip no puede pensar lo que está fuera de sí mismo, o sea, el chip quizás puede detectar el voltaje de los ventiladores para mejorar la refrigeración o algo así. Aún así, solo son los ventiladores, no percibe la atmósfera del planeta afuera del chip, no es capaz de percibir los cambios de temperatura en los refrigeradores colindantes, no es capaz de anticiparse a cuándo va a llover, porque eso está afuera del chip y para efectos del sistema operativo, eso no es parte del universo sensible del chip. El chip es todo lo que existe, entonces el chip es la limitación material. Es el límite material de esta realidad simulada. Entonces, cuando jugamos a los Sims, todo el mundo probablemente ha tenido la experiencia de jugar Sims, o esta nueva equivalencia de los Sims que es ahora Insoy, es el nuevo videojuego. Para los Sims, cada personaje dentro de los Sims funciona básicamente como un NPC. Pero la diferencia es que entre esos NPCs está tu personaje, digamos, y tú puedes tener tu propio personaje jugable. Pero todos estos NPCs tienen estas mismas limitaciones y para su programación simulada se consideran a sí mismos reales. O sea, su existencia tiene sentido en la medida en que el programa que los contiene tiene sentido. Pero toda esta otra realidad subyacente exterior al programa, exterior al sistema operativo, exterior al chip, exterior a la realidad material de la simulación, que sería el universo real, fuera del chip. O sea, el universo exterior, digamos, el universo exterior del chip
es completamente imposible de pensar para un personaje dentro de los Sims. Porque obviamente está fuera de sus posibilidades de pensamiento, de interpretación. Hay datos que no puede adquirir desde el mundo exterior, que ni siquiera están codificados en un idioma que sea cognoscible para ese NPC, digamos. Porque claro, ¿por qué menciono al NPC? Porque en cualquier eventualidad cuando jugamos a los Sims y modificamos el comportamiento o les damos órdenes a estos personajes simulados, lo hacemos desde el universo externo. Entonces, es como, casi como, un poco decir como si Dios metiera la mano en una caja de zapatos y le dijera a los ratones que hacer otra cosa. Es algo similar. Es una fuerza externa, exógena, alien, como le quieran llamar. Pero la cosa es que solo los NPCs son genuinamente contenidos en su experiencia del programa dentro del sistema operativo, dentro del chip, dentro de la realidad material. Entonces, eso podría equipararse a la conciencia humana, en cierto sentido, porque en esa conciencia humana nosotros no conocemos todos estos pasos y esto otro que está alrededor de nosotros, que pasa inadvertido porque simplemente no es algo que podemos percibir, no podemos notarlo, no podemos sentirlo, no existe para efectos prácticos. Entonces, el tema de la simulación no es sencillamente las limitaciones materiales, las posibilidades de pensamiento detrás de esto, es más complicado. Y aquí es donde lamentablemente tengo que citar a Jean Baudrillard, que es un autor que he estado investigando hace un tiempo en la temática de la simulación sobre todo, porque dan el clavo en muchos conceptos, pero además de eso, es el autor que inspiró en cierto sentido los puntos base para lo que es la teoría de la Matrix como la vemos en la película Matrix, por supuesto. Entonces, en este concepto de la simulación, según Jean Baudrillard, por cierto, digamos que existe la sociedad, digamos, la humanidad, lo social, lo mental, lo real. Pero hay un punto donde aunque lo real se apodera de cualquier copia, representación y la hace real, o sea, si tú copias una imagen de la Mona Lisa, a pesar de que sea una copia de la Mona Lisa, es real, o sea, es una impresión que se aproxima mucho a la Mona Lisa real, pero no es la original. Entonces el concepto de original es aquí como clave. Pero una simulación no es real, pero tampoco es falsa. ¿Por qué? Porque la simulación se trata de hacer invisible que en realidad la simulación no es ni falsa ni real, sino que se hace pasar por real sin serla. Es la forma más sencilla de explicarlo, porque la mentira es falsa. La mentira es falsa, pero la simulación no es mentira. Es hacer parecer que no estamos mintiendo o demostrar aparentemente que estamos diciendo la verdad con elementos de la realidad, pero en realidad no hay nada detrás de ello. Es como un juego de sombras. O sea, podríamos dibujar, digamos, en un escenario de títeres, por ejemplo, poner a un dinosaurio. Esto es un dinosaurio, no me pregunten, pero es un dinosaurio. Esto es un dinosaurio y el dinosaurio asusta a la gente. Pero tú nunca viste el dinosaurio, viste una sombra del dinosaurio en una imagen de papel. Entonces tú ves la sombra del dinosaurio y el dinosaurio se ve terrible. ¡Oh, qué horrible, qué miedo, etcétera! El dinosaurio. Pero la cosa es que en la simulación lo único que existe es la sombra del dinosaurio,
Y el dinosaurio real, o lo que sea que estás usando para proyectar esa sombra en la pared o en el papel para generar una ilusión de un dinosaurio gigante terrible, no existe. Entonces esto jamás existió. No hay nada detrás de la simulación, es solo apariencia, por así decirlo. Un momento. Un momento. Se nos está quebrando algo. Pa 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 pa. Estamos de vuelta. Sí. Ok. Entonces, la simulación es como poner en el centro de la mesa algo que parece ser una planta, que para efectos prácticos se ve y se siente como una planta. Puede ser el ejemplo exactamente con una mesa. Una mesa. Normalmente diríamos que, claro, esto va con la mesa, porque en una mesa uno normalmente pone una planta para decorar, etcétera, por supuesto. Pero la cosa es que esta planta no está hecha de planta. Se siente como planta. Cumple con todas las pistas simbólicas para ser una planta, pero no está hecha de planta. Ni siquiera está hecha de plástico. Está hecha de una cosa que se acerca tanto a la textura de una planta que es imperceptible e indistinguible de la planta, pero no lo es. Entonces, aquí entra el elemento de los símbolos. Entonces, el símbolo planta está ahí, planta. Y aunque la planta está hecha de material real, porque la realidad tiene este influjo que de alguna manera se apodera de todo y lo vuelve real, porque incluso cuando imaginas algo y lo escribes, las palabras que escribes en tu cuaderno hablando de tus sueños son palabras reales, son ideas que se materializan, digamos. La planta sería real, pero es una simulación de la planta. No es la planta que consigues a través de sembrar. Y aún así también pone en duda que es real de sembrar una planta, porque si tú construyes todos los medios para cultivar plantas solo para exhibirlas, ese fenómeno es tan artificial que también vuelve simulado el proceso mismo de crear plantas naturalmente, porque ya está como reflejado en el evento social de crear las plantas con un motivo más allá de que la planta solo sea naturalmente una planta, y hay una intervención. Entonces el factor es la intervención. Intervenir a través de los símbolos en la realidad, creando una copia aproximada de la realidad que en realidad no es cierta. Entonces, esto es indistinguible de una planta, pero no lo es. Entonces, eso es el concepto de simulacro para Jean Baudrillard. Y es la pista principal con la que comenzamos. ¿Por qué? Porque si no tenemos claro esto, el resto es más difícil todavía de explicar. Entonces, volviendo a la pregunta que hace Axel. Voy a ver aquí en mis notas. Entonces, destruir una planta que no es falsa, pero tampoco es 100% genuina, que a través de esta intervención simbólica se hace pasar por planta. Tú dirías, bueno, no es una planta real, da lo mismo. Pero no es tan sencillo. No es tan sencillo. No es tan sencillo como simplemente destruir la planta o dejar la planta vivir. Porque aquí el imperativo del bien y el mal nos dice que, bueno, destruir plantas es malo porque las plantas son seres hasta cierto sentido sensibles, son seres vivos. Y matar plantas tiene consecuencias. O sea, si destruyéramos las plantas tendríamos problemas generando oxígeno,
generaríamos más erosión en el suelo, etc. Pero esta planta es una planta que está en una mesa, que fue fabricada artificialmente para estar en una mesa y para hacer algo que las plantas normalmente no hacen, que es crecer sobre la mesa. Las plantas normalmente crecen en el suelo, en la tierra, necesitan un sustrato para vivir. Esta planta está en una mesa. No está cumpliendo el propósito de ser una planta real, no está involucrada en los procesos de polinización convencionales porque esta planta no atrae insectos, no está hecha de un polímero orgánico, no está hecha de una fibra proteica real, con células vegetales reales, aunque se parezcan. Entonces es una planta estéril que no va a dar frutos. Entonces, ¿por qué nos preocupamos de destruir o de nutrir correctamente a una planta que es una simulación de una planta? Entonces ahí está la pregunta de Axel. Quizás hay una especie de código que subyace a esta relación simbólica simulada, que quizás también tiene un imperativo moral, una idea del bien y el mal, del hacer bien, del hacer mal, de qué está bien, qué es correcto, que tiene consecuencias. Y ojo, qué intenciones hay detrás de las acciones que ponemos en juego en una situación simulada. Entonces, el tema de la simulación es que tiene como una gravedad que reemplaza las cosas, las hace implosionar sobre sí mismas, pero en realidad son todo copias sin un original. Al punto de que tú no necesitas haber estudiado una planta real para hacer este arreglo floral en medio de la mesa. Basta con que leas revistas que te digan cómo son las plantas, veas fotografías de cómo son las plantas, y la gente aún así va a creer que esa es una planta si se parece a las plantas que estamos acostumbradas a ver. Por eso es un elemento de intervención simbólica. Ok. Próximo paso, porque ahora esto ya se pone un poco desquiciado. Ok. Entonces, realidad como simulación. Sobre todo es más sencillo hablar de la realidad como simulación si entendemos esto desde el punto de vista de la informática. Porque por eso el ejemplo de la realidad holográfica es importante. Porque claro, cuando tú, incluso esto que ustedes ven aquí, que parece tener profundidad, que parece tener volumen, está en realidad almacenado en un espacio que no es tridimensional. Las pantallas no son tridimensionales, pero sin embargo sentimos que lo son. Las pinturas, en cierto momento de la historia, la pintura renacentista, barroca, etc., daba esta sensación de la profundidad a través de trucos geométricos que estaban basados en observar la realidad, pero tú sin embargo te acercabas al lienzo y el lienzo es plano. Entonces el elemento holográfico de la realidad estaba ya presente antes, solo que ahora es más sencillo hacer el ejemplo en el espacio de la informática porque es algo que ya está muy extendido en todos lados. En todos lados el tema de la informática es algo que la gente ya tiene incorporado a su vida. Entonces, voy a dibujar esto como si fuera, como si fuera un servidor, una especie de cosa así, como una especie de caja, como si fuera una CPU, digamos. Un computador. Entonces, tenemos el mundo. No está tan es demasiado achatado. No tan achatado. Achatado en los polos. Eso está mejor. Tenemos el mundo. Aquí. Oceanía, por aquí. Japón, etc. Entonces, en el caso del mundo real, supuestamente real, tenemos una material sensible. Por supuesto, esto siempre ocurre bajo el perfil y el criterio de que esto está filtrado por una experiencia consciente, por un cerebro. Si no hay cerebro, aunque el mundo sea sensible, no hay un observador para la realidad.
Mientras que en este otro caso, el otro universo que está dentro de un ordenador es un material que está sometido a información. Es más que sensible, es eh, imaginable o representante. Está representando, pero le vamos a llamar material simulado. Simulado. Entonces, en ambos casos el tiempo existe de una u otra manera, quizás no a la misma frecuencia, ojo, pero para el cerebro lo que normalmente se siente aquí está como aproximado a lo que normalmente siente el cerebro a través de representaciones aproximadas de lo que sentimos fuera del mundo computacional, por así decirlo, informático. Mientras puedas darle al cerebro la información correcta, el cerebro va a sentir esto en comparación a la realidad sensible que ya conoce, que está en su memoria. Entonces, así se construye básicamente una experiencia que no es exactamente de ficción, ojo, pero es una experiencia simulada, aproximada a la realidad, que no necesariamente es real por las vías comunes, pero tampoco es falsa en cierto sentido, porque tu cerebro sigue sintiendo algo y tu cerebro sigue siendo real, por lo tanto lo que sientes está en algún lado construido de ladrillos reales. Los ladrillos de la realidad, aunque esos ladrillos estén como pulidos, maquillados para parecerse a los ladrillos reales, aunque no son ladrillos reales. Es como el ejemplo de las hamburguesas de soya. Que las hamburguesas de soya están hechas para verse como hamburguesas, para tener sabor a carne, pero están hechas de soya. No son hamburguesas hechas de proteína animal. Pero está toda esta idea de tratar de aproximarlas lo más posible a la experiencia de una hamburguesa de carne animal. Y estamos tratando como de reconstruir esa experiencia sensible de cómo sabe, cómo huele, de la grasa, de aquí y acá, para que parezca y pase inadvertida como una hamburguesa, como cualquier otra. El mejor ejemplo que yo puedo recordar es el queso cheddar. El queso cheddar vegano es mucho más cercano al queso cheddar que las hamburguesas de soya, las hamburguesas reales. El tema es que para alguien que nunca ha conocido la referencia inicial de cómo es el queso cheddar original o cómo es el sabor de una hamburguesa hecha de proteína animal, esta otra hamburguesa podría ser su primera experiencia sensible como de una hamburguesa, y no habría un antecedente que le permita comparar y notar la diferencia, al punto de que la diferencia se vuelve prácticamente inútil, es improcedente, no importa. Para efectos prácticos, la otra persona está convencida de que está comiendo una hamburguesa, porque es la única hamburguesa que conoce. Entonces, si en este mundo simulado engañáramos a la gente y le diéramos hamburguesas y pudiéramos usar la información correcta, los filtros, para hacer que la hamburguesa tenga el sabor, la sensación, el aroma de una hamburguesa hecha de carne, independiente de todas las complicaciones éticas que tiene matar animales para crear hamburguesas, pero en el caso de la hamburguesa como un ejemplo, ¿estaría mal? Si de todas maneras todo este aparataje está creándose en base a información simulada aproximada a la experiencia sensible de una hamburguesa, ¿importa que se parezca más a una hamburguesa de soya, de tofu, o a una hamburguesa con sabor animal? ¿Es importante? ¿Se vuelve cuestionable? Exactamente. Ese es el asunto detrás de esta pregunta que nos hace Axel. Y en base a esto es que surge el meollo del asunto en este programa. Para el computador todo es información, y para nosotros las cosas son más memoria porque generan referentes.
referentes de lo que son las cosas y nos permite ponerlos a prueba sensiblemente con nuestros sentidos. Entonces, si no tenemos un referente, cualquier símbolo que tenga la información correcta o esté alineada de forma simulada, toma lugar de esto otro real, al punto que se apodera de la realidad, pero jamás está hecho de lo real. Es una aproximación tan drástica, tan drástica a la realidad, pero no es la realidad. Es como que toma el lugar de la realidad. Y eso es lo que se describe como la experiencia de lo hiperreal. Que incluso puede tener señales, pistas, que lo hagan parecer más real que lo real. Puede que el sabor de la hamburguesa sea más intenso que el sabor a carne de una hamburguesa real. E incluso pueda engañarnos. Entonces, ¿está mal engañar a la gente dándole experiencias más aproximadas a la realidad que hacerlo de forma honesta y genuina? ¿Es siquiera posible hablar de una realidad honesta y genuina después de que este régimen de representación y de administración de la información se ha hecho parte de nuestras vidas? Esa es la gran pregunta que hace Jean Baudrillard en su texto, en Cultura y Simulacro. Pero en este caso vamos a moverlos ya como al caso ya tirarnos de las mechas al 100%. Imaginemos que efectivamente una civilización avanzada de seres grises, digamos, creó un universo para poner a prueba su capacidad técnica o para poner a prueba los programas que querían correr. Y en ese mundo creó árboles, es una palmera, montañas, animales y humanos. Entonces, en esto estaría como contenido dentro de lo que habíamos descrito antes como el servidor. Esto sería como comparable a un procesador, un CPU, etc. El computador. Entonces, hablaríamos de una realidad suprarreal, para nosotros suprarreal, algo afuera. El afuera sería suprarreal. Y sería esta especie como de universo que nosotros imaginamos que es nuestra realidad cuando hacemos la distinción de un servidor. O sea, el servidor es un contenedor dentro de la realidad, pero el planeta Tierra está en algún lugar y es real. Ahora, ¿qué pasa si nosotros estamos dentro de este servidor? Viviendo dentro de este servidor. Y en realidad hay un mundo más grande afuera que no podemos ni imaginar, ni siquiera en pensar, ni siquiera acercarnos a sentir, porque es tan alien, tal cual, tan ajeno a nosotros, está tan fuera de lo que nuestra mente puede entender o procesar, porque nuestros chips no tienen tanta posibilidad de procesamiento, etc., que simplemente no existe para efectos prácticos porque es imperceptible. O si es perceptible, lo percibimos como una rebanada de lo que realmente es, porque está en una dimensión distinta y al pasar alrededor de nosotros, como seres tridimensionales, experimentamos solo una fracción de lo que es realmente esa sustancia, o esa cosa, o lo que sea que está afuera. Entonces, nos encontramos con el problema de que hay una especie de jerarquía implícita aquí. Porque en esta jerarquía implícita, ¿acaso los extraterrestres son reales? ¿Son más reales que nosotros si crearon humanos en un universo? ¿Qué tan artificial es la realidad si para nosotros la vivimos como todo lo que existe? Pero nosotros como seres humanos somos capaces de crear realidades alternas, contenidas dentro de esto, que al final generan exactamente el mismo fenómeno. Entonces, por eso volvemos aquí al ejemplo. ¿Dónde está el ejemplo antes? ¿Dónde estaba eso? Aquí. Entonces, si el chip es como, digamos, el mundo que nosotros vivimos y nuestra conciencia es el sistema operativo y somos NPCs en un universo más grande, no nos daríamos cuenta. No nos daríamos cuenta porque
no podemos ver afuera de la computadora que nos contiene. Así como un Sims no puede saber qué elegiste desayunar en tu día o el día de hoy porque sus ojos están dentro de un programa y sus ojos no pueden ver fuera de tu computadora para analizar el contenido de tu desayuno y decir, hey, yo quiero comer lo mismo que tú porque yo que soy un Sims también quiero probar cómo es el mundo afuera. Parecería absurdo para nosotros. Entonces, si existiese realmente esta diferencia y esta supuesta jerarquía de que está el mundo tal cual, suprarreal, pone en duda qué tan real es nuestra realidad. Y sí, es tal cual y tan desquiciado como suena. Pero en esta transacción que hacen las cosas al pasar de lo 2D a lo 3D o de bajar de lo 4D a lo 3D para ser sensibles en nuestra experiencia 3D, porque solo percibimos experiencias en 3D, esa pérdida de alguna manera da a entender que hay información que se está perdiendo, que se está omitiendo, que no está disponible y que está afuera. Por eso el ejemplo es como esto de un circulito dentro de otro circulito, dentro de otro circulito, dentro de otro circulito. Es como la simbiosis de la mitocondria, que es parte de una bacteria que acaba dentro de una célula, y para efectos prácticos la mitocondria es un órgano más de la célula, a pesar de que antes era un componente bacteriano. Entonces, ahora el ADN de la mitocondria está incluido en la célula y la célula puede crear sus propias mitocondrias. Pero la mitocondria no tiene idea que afuera de esta célula hay seres humanos creando plutonio, computadoras, automóviles, porque la mitocondria no puede observar, no tiene ojos que le permitan ver fuera del organismo a través de la piel del humano que la está hospedando. Y sí, es así, la mitocondria está dentro de nuestras células. Entonces, si nosotros fuéramos mitocondrias dentro de este mundo y solo pudiéramos ver el planeta, solo pudiéramos ver nuestro sistema solar, y afuera hubiera más cosas, y todo esto que hemos estado explorando por miles y miles de años de la naturaleza del espacio, de las estrellas, solamente el patio trasero de nuestro mundo, y en realidad el mundo aún es más grande, tardaríamos en notarlo y puede que nuestra mente no estuviese diseñada para percibirlo. Entonces, el problema de la simulación y qué es moral en la simulación tiene exactamente esa misma complicación, porque ¿cómo puedes tomar agencia por algo que no comprendes? Por algo que no puedes entender, algo que nadie te ha explicado. O sea, si no te explican que matar animales es malo, ¿tienes alguna razón para dejar de hacerlo? ¿O lo harías igual? ¿Lo harías experimentalmente? ¿Lo considerarías un experimento o lo considerarías simplemente algo más que está disponible entre el repertorio de cosas que puedes hacer con tu vida? Cosechar animales. Entonces, la gran pregunta aquí es, ¿cómo hablamos de la ética incluso de nuestra escala humana? Porque en la ética y en la moral humana hablamos de que se supone en Occidente, por lo menos, pensamos que para hacer algo tenemos que tener una motivación. Por ejemplo, hacer el bien, hacer el mal, construir algo, repartir conocimiento, construir algo. Porque incluso construir algo puede ser nocivo si estás construyendo armas nucleares. Pero ¿es constructivo desde un cierto punto de vista? Claro que hay un punto de vista que lo va a considerar constructivo en su contexto. Entonces, volvamos una vez más. Entonces, en nuestro mundo hay decisiones buenas y decisiones malas. Hay una especie de observación, hay un observador fuera de nosotros, hipotético, que tiene la respuesta y seguimos esas directrices de lo que está bien y lo que está mal, porque de alguna manera buscamos contribuir. O, sin darnos cuenta por ignorancia, hacemos lo contrario. Pero hay una respuesta a esto que de hecho está disponible hace miles y miles de años. Miles de años. Y está en un texto antiguo, hindú, que es el Bhagavad Gita. Y esto lo explica Alan Watts en una de sus muchas presentaciones y programas.
Y yo trataré de hacerlo lo más sencillo posible para ustedes a continuación. Si hacer el bien y hacer el mal son opuestos de la misma fuerza, ¿cómo distinguimos uno del otro fuera de un sistema simbólico social que nos enseñó que eso es así? Y ahora, si existe una posibilidad moral de ser libres, de decidir correctamente y tener una actitud moral ante las cosas, o sea, el sujeto que escoge y es moral, es capaz de entender esto. Pero ¿qué pasa cuando ese ser no es libre? Porque está en una simulación. Está todo fabricado y está todo determinado y construido y dispuesto para poner a prueba a este ser y hacer que este ser se equivoque, se dé cuenta de que puede tomar mejores decisiones y pueda poner a prueba todos estos sistemas que podrían ser, si es que las civilizaciones avanzadas existen y nos construyeron a nosotros como un experimento para ponernos a prueba exactamente en estas cosas. Si todo está como construido y arreglado y maquillado desde el principio, ¿estamos realmente en una posición de libertad? ¿Estamos en una posición de libertad? Entonces lo que dice Alan Watts sobre el Bhagavad Gita, que es un texto antiguo hindú, es que en este texto Sri Krishna habla con Arjuna, que es un príncipe, y Arjuna se encuentra en la posición de tener que luchar contra sus familiares, contra su profesor, contra la gente que normalmente había sido afina a él. Y él tiene que pelear con ellos y él se niega a luchar con estas personas. Sin embargo, Krishna le hace ver que la posición en la que él está es más que simplemente algo que está sometido al bien y al mal, sino que él tiene que poder actuar completamente desapegado del resultado de sus acciones. Entonces, de alguna forma, la idea de qué es moral y qué no es moral se vuelve más complicada. Entonces, si Arjuna estuviese en una simulación, de alguna forma, hacer las cosas bien o mal no se trata de seguir un solo camino, sino de poner a prueba las posibilidades del universo en el que está contenido. Pero si él no es libre, porque está todo determinado antes, ¿cómo está tomando la decisión correcta? Y aquí viene la gran cosa. Para este ejemplo del texto del Bhagavad Gita, habla de que debe actuar de forma no motivada, sin una motivación. Sin embargo, normalmente las personas están motivadas por el miedo o el deseo. En el caso de la cultura hindú. Entonces, cualquier cosa que esté motivada por el miedo o el deseo ya no es simplemente una acción, es una reacción que de alguna manera está preprogramada por las condiciones en las que te encuentras. Entonces, la idea de ser libre del deseo o del miedo es lo que te permitiría ser moralmente libre. Pero, ¿quién es realmente libre del miedo y del deseo? Como para poder actuar correctamente. Todo el mundo siempre está influenciado de una u otra manera. Y eso genera que nuestras acciones sean reacciones. Y si son reacciones, están preprogramadas, están como intencionadas en nosotros. Entonces, el gran problema de la simulación en este caso es que si nuestra realidad es una simulación, todo lo que hacemos está programado y todo lo que hacemos es una reacción sometida al miedo o al deseo, y la única forma de liberarnos del miedo o del deseo es abandonar el ego. Y para abandonar el ego hay que poder actuar de forma no motivada por el miedo, por el deseo, sin aferrarnos al resultado de nuestras acciones. Cosa que en Occidente suena absurdo, porque para nosotros en Occidente la calidad de nuestras acciones está determinada por la calidad de nuestras motivaciones y por el resultado de nuestras acciones. Entonces, si hacemos algo que da un resultado positivo, es bueno. Si hacemos algo que da un resultado negativo, es malo.
Pero podríamos hacer algo bueno por los medios equivocados y hacer algo malo por los medios legales. Y aún así estaríamos ante la misma disyuntiva. Porque para ser libres deberíamos poder actuar sin consecuencias. Y eso no es posible, porque vivimos en un universo causal. Entonces, mientras vivamos en un universo causal, todo lo que hacemos tiene consecuencias que genera condiciones que convierten nuestras acciones en reacciones. Entonces es exactamente lo que sucede con un Sims en un videojuego. Porque el personaje está programado para sentir miedo, sentir frío, sentir hambre. Y esas motivaciones se convierten en el propósito que inicia sus reacciones en buscar alimento, buscar refugio, buscar incluso a otros seres para socializar y sentirse menos solo. Entonces, el gran problema en realidad ya está disponible en nuestra realidad, en el problema de la simulación, porque si la simulación de alguna manera toma lugar en medio de la realidad y lo falso y se apodera de lo real, pero no es esencialmente real, sino una aproximación imperceptible a lo real, que se hace pasar por lo real, pero no lo es, podrían engañarnos de tantas formas y hacer que todas nuestras acciones sean simples reacciones a las condiciones subyacentes en las que estamos involucrados. Y si no podemos ver las condiciones en las que estamos realmente trabajando o actuando o viviendo, no somos libres. Y no podemos ser activamente morales si no tenemos la libertad de decidir por encima de las condiciones que nos obligan a tomar una decisión. Entonces el problema se vuelve más drástico, porque no hay una solución que podamos dar nosotros al problema de la realidad simulada sin primero resolver que quizás no estamos seguros de que nuestra propia realidad nos permita ser libres. Y el tema del libre albedrío queda en entredicho incluso antes de hablar de simulacro, de simulación, de computadoras. Es que nuestra propia realidad, nuestra propia existencia right now, ahora mismo, podría estar muchísimo más controlada de lo que podemos notar. Y si existiese una esfera suprahumana, supraconciencia, suprarrealidad exterior a lo que podemos percibir, sentir, pensar, sentir e imaginar, podría estar poniéndonos a prueba constantemente. Y aún así estaríamos reaccionando a las condiciones subyacentes previas de esa realidad, porque mientras no tengamos la imagen completa, no nos daríamos cuenta. Entonces, ¿tiene consecuencias reales? Sí, pero dentro de del contenedor que podemos imaginar, que sería en este caso como vivir en un servidor, vivir en una computadora. En esta computadora todas nuestras acciones están puestas a prueba, pero estamos puestos adentro de esta computadora para ser puestos a prueba y para cometer errores, para que el sistema se vaya purificando, se vaya purgando, se vaya mejorando, se vaya corrigiendo constantemente y se actualice a sí mismo. Entonces, el problema de la libertad y de la acción, siempre que esté motivada por el miedo o el deseo, es lo que nos lleva al problema de que en realidad quizás no somos libres. Jamás hemos sido libres. Y importa si somos artificiales o no, importa si esto quizás es un programa que aún no podemos notar o entender, que está construido sobre ladrillos que aún no podemos ver, pero están ahí, afuera de esta realidad que podemos percibir. Entonces, claro que puede existir un código moral propio en nuestra simulación, porque cuando creamos nosotros mismos simulaciones dentro de artefactos de informática en computadores, los programas tienen sistemas de recompensa. O sea, si en Minecraft cosechas muchas frutas, cosechas y además generas experiencia en el juego, ganas una recompensa, experiencia que te permite hacer más cosas, explorar otros hechizos, explorar nuevas posibilidades de producción de materiales, crear armas nuevas, etc. Entonces hay un sistema de recompensa.
Y esa es la pieza que de alguna manera nos podría dar pistas para resolverlo en el futuro. Recompensas. Porque si hacer el mal significa menos recompensas y hacer el bien significa recompensas, alguien podría estar activamente permitiéndose ser sometido a las reglas del sistema a fin de conseguir las recompensas que quiere, independiente si actúa a través del miedo o del deseo. Entonces, esa persona estaría cediendo su libertad y estaría sometida a una especie de régimen de realidad que le recompensa a cambio de su libertad. Y no podemos estar seguros de eso. Y así de desagradable y así de inquietante es la realidad. Y bueno, habiendo tratado de dibujar un poco el panorama de este fenómeno y con mejores herramientas que la semana pasada, agradecemos a Axel nuevamente por su pregunta. Estaremos dándole al clavo esto la próxima semana. Vamos a regresar sobre el tema de la recompensa y sobre la motivación del miedo y el deseo, el problema de la libertad del ser humano. Y sobre eso se tratará el programa de la próxima semana, que ya esperamos irle dando ya un lineamiento más claro, estructura más clara. Hasta ahora este rompecabezas que armamos semana a semana se ha ido dibujando más claramente y vamos a irle dando más elementos para hacerlo también más interactivo y para hacerlo también más interesante. Además de eso, les recordamos seguirnos en Twitter, X. Ahí subimos la planificación de la semana, los programas de la semana son 3 por lo general. Este programa los días miércoles en español, viernes y sábado en inglés. El día viernes estaremos completando el final, llegamos al final del videojuego de Hitman Codename 47, que es el primer videojuego de Hitman que hemos estado revisando para hacer esta retrospectiva hacia cómo era Hitman hace 20 y tantos años, y sobre todo para ir un poco a ver que toca un poco este tema de qué es estar en una situación donde todos los caminos ya están preconcebidos y de todas maneras hay como esta ilusión de que hacemos las cosas libremente, pero en realidad todo estaba planificado a priori y todo fue creado artificialmente para llevarnos a vivir esta experiencia. Y bueno, de esa clase de preguntas se trata este programa. Y el sábado tendremos, anunciaremos el nuevo programa, el nuevo juego, lo que sea que haremos el día sábado, lo anunciaremos al final de la stream del día viernes. La idea es que sea surprise, pero de todas maneras lo adelantamos aquí. Y los esperamos el día viernes, a esta misma hora, en este mismo canal, como cada semana. Y como siempre les recuerdo, nos vemos en la próxima misión. See you next mission. See you next mission.